Las relaciones internacionales de México. Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. México no está solo y lo que sucede en el mundo nos afecta a todos. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Natalia Saltalamaquia Sicardi, directora general del Instituto Matías Romero. El día de hoy vamos a conversar sobre la ayuda internacional a México tras los sismos de septiembre, y para ello nos acompañan aquí en la cabina del Instituto Matías Romero la maestra María Esther Pozo Rangel, quien es coordinadora de asesores de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMEXID. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros, María Esther, bienvenida. Buenos días, Natalia, buenos días al auditorio. También está con nosotros la maestra Bernadette Vega, que es directora general adjunta en AMEXID. Hola, Bernadette. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y qué bueno recibir también a Héctor Uribe Cerón, director de Ayuda Humanitaria de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica. Muy bienvenido, Héctor. Buen día, doctora, y buenos días a todo el auditorio. Bueno, este programa es yo creo que de especial interés para nuestra audiencia, porque todos vivimos en carne propia el sismo del 19 de septiembre y también nos llenamos de orgullo por la solidaridad que la propia sociedad mexicana mostró en las calles, y al mismo tiempo nos enteramos de la solidaridad internacional, la que otros países le brindaron a México en un momento de dificultad. Y bueno, en este programa quisiéramos hablar justamente sobre eso, sobre el apoyo internacional. Y antes de llegar a lo que pasó en México precisamente en septiembre, me gustaría enmarcar esto en un entorno más general y que nos empezaran a contar en qué consiste el apoyo internacional cuando hay desastres naturales, cuando hay emergencias y la ayuda humanitaria tiene que ser canalizada a cierto país. Pues, Natalia, en efecto, como todos vimos, la sociedad mexicana se volcó a las calles, pero también tuvimos una respuesta internacional, yo diría casi abrumadora, por la cantidad de países y la cantidad de grupos independientes también que nos ofrecieron ayuda de inmediato. Nuestro canciller estaba en la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y ahí mismo recibió todos estos ofrecimientos. Los países se volcaron a hacerlo, lo cual pues fue muy emocionante, y creo que en términos generales significa que México es apreciado en la comunidad internacional y se le reconoce la solidaridad que México ha tenido en casos de otros países que lo han necesitado. Por supuesto, para recibir la ayuda internacional, para tramitar y gestionar estos ofrecimientos, hay una serie de mecanismos nacionales e internacionales de los cuales pues ya hablaremos. Claro, sí, en efecto, yo creo que justamente el entorno de Naciones Unidas tiene contemplado una serie de fondos, de mecanismos para canalizar esta ayuda, y no solo Naciones Unidas, también hay mecanismos regionales. ¿Cuáles nos puedes mencionar, Héctor? Aquí creo que hay que hacer un paréntesis histórico para entender de dónde surgen todos estos mecanismos internacionales. Curiosamente, el año 1985 fue un año en términos de desastres muy complejo. Tuvimos solo en la región, aparte de huracanes de intensidad 1, pero que generaron muchos daños, incluso en Estados Unidos, tuvimos el terremoto en Chile en el mes de marzo de 1985, en septiembre los terremotos en la Ciudad de México, y posteriormente en noviembre tuvimos la erupción del volcán Nevado del Ruiz y la desaparición del pueblo de Armero. Caramba, un año fatal el de 85 para cuestiones de desastres naturales. Efectivamente, esto generó que la comunidad internacional, liderados por el gobierno de Japón, voltearan en la Organización de Naciones Unidas y promovieran primero el Año Internacional de la Reducción de los Desastres en 1989,
y posteriormente se iniciara la década internacional para la reducción de los desastres a partir de 1990. Esto marca un nuevo parangón, un nuevo paradigma en todo el mundo, porque entonces todos los países empezamos a trabajar en diseñar protocolos a nivel nacional, mecanismos a nivel nacional, pero también de carácter regional e internacional. Si bien hay organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que ya venían trabajando en mejorar los procedimientos de atención en casos de emergencias, es allí donde se van dando una serie de elementos a nivel internacional, entre ellos incluso la resolución 46182 de Naciones Unidas, que regula la actuación de los organismos internacionales de Naciones Unidas y de los países en la atención de emergencias, con 3 principios básicos: neutralidad, atender a la población de manera humanitaria y con respeto a la soberanía de los países. Muy bien. Por eso es que cada país tiene que desarrollar sus protocolos. En el caso de México, comenzamos a partir de octubre de 1985, cuando el entonces presidente Miguel de la Madrid convoca a los principales expertos en el país de todas las materias e internacionales. Y para 1986 se presenta oficialmente el documento de establecimiento de las bases del Sistema Nacional de Protección Civil. El documento que ha regulado y ha guiado lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Protección Civil en México, que ha permitido la creación de la Ley General de Protección Civil, el reglamento de la Ley General de Protección Civil, pero también las leyes estatales de protección civil, que ha permitido generar estas unidades estatales de protección civil, unidades municipales, y todo este sistema en donde trabaja la Federación en atención de emergencias. Eso en el plano nacional. En el plano internacional, todo el avance que se dio en el Decenio Internacional de la Reducción de los Desastres nos permitió generar un concepto como la resiliencia, nos permitió crear ya en 2006 un fondo como el Fondo Central de Respuesta a Emergencias que administra la Secretaría General de la ONU a través de la OCHA, nos permitió crear la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, que ha encabezado las grandes plataformas globales de reducción de riesgos de desastres, como la que tuvimos en Cancún. Sí, recientemente, claro. De igual manera, a nivel regional, la Organización de Estados Americanos, se han creado grupos regionales como el Centro de Emergencias del Caribe, que recibe el nombre de CEDEMA, por sus siglas en inglés. En el sur del continente también se ha creado UNASUR, y se ha creado CAPRADE, que es para la reducción de emergencias entre los países de Sudamérica, y en Centroamérica se ha creado también un mecanismo, el CEPREDENAC, para el Caribe específicamente. El asunto aquí es que estos mecanismos han ido avanzando de la mano de los países. Hoy, por ejemplo, en Centroamérica hay un protocolo para el envío y recepción de ayuda humanitaria, igual que lo tenemos en México. Es decir, tenemos toda una infraestructura montada a nivel internacional que habla de principios operativos, que permite además una respuesta rápida, razonable ante los desastres naturales. Qué bueno que existe, porque además con el cambio climático se están intensificando estos fenómenos naturales que generan desastres humanitarios, y bueno, habrá que actuar cada vez con mayor eficiencia frente a estos temas. Y ya que tenemos este marco internacional, me gustaría que compartiéramos y profundizáramos en la idea de México ha sido un país que recibió solidaridad internacional también porque la ha aportado en momentos difíciles de otros países. ¿Qué puedes rememorar, María Esther, sobre la participación histórica de México en estos mecanismos, ofreciendo ayuda a países hermanos? Pues mira, como recién decía el colega Héctor Uribe, el Caribe, por ejemplo, es particularmente sensible a los fenómenos de huracanes. Las islas del Caribe están realmente en una gran vulnerabilidad y el cambio climático solo está empeorando esa situación día a día. Entonces,
Para eso, por ejemplo, México tiene ya un fondo previsto que está listo para ser utilizado en caso de desastre. Dicen que el mejor seguro es el que no se usa, claro, lo cual tiene todo el sentido. Desde luego, ojalá no tengamos que usar un fondo, aunque la historia reciente nos dice que esto, insisto, va empeorando. También la MEXID, concretamente, tiene un fondo, ya tiene instituido desde el año pasado, desde 2016, un fondo de ayuda humanitaria, así se llama de hecho, para responder rápidamente ante la solicitud de países que así lo requieran. Es decir, México está presto para ayudar, no solamente, por ejemplo, pensamos en los huracanes, pero el año pasado ayudamos a Chile en una situación de incendios que se generalizó y enviamos bomberos mexicanos para combatir esos incendios. Uh-huh. México tiene, y seguramente Héctor profundizará, una muy acabados mecanismos de técnicos de combate a los incendios, de prevención de desastres en muchos sentidos, en el caso de huracanes, de monitoreo para los sismos. Ya sabemos que los sismos no se pueden predecir, pero el CENAPRED, que nació justamente de la ayuda humanitaria que nos dio Japón después del 85, tiene unos sistemas que ojalá la gente los conociera más, porque nos debemos de sentir orgullosos. Entonces los países nos buscan por nuestra gran capacidad de respuesta ante los desastres y nuestra gran capacidad para prevenir esos desastres o para estar preparados para esos desastres. Claro. Y ahí hemos ayudado a Chile, pero también a Haití, a Cuba, a El Salvador, a Estados Unidos, hasta Japón, Canadá. O sea, México está muy reconocido en esta materia en el mundo, muy bien posicionado. Ahora que mencionas Estados Unidos, es cierto, el tema del huracán Katrina, ¿no? En su momento mandamos convoys de ayuda humanitaria que cruzaron la frontera y fue muy reconocido en su momento. Me gustaría ahora volver la mirada hacia lo que pasó a partir del 19 de septiembre de este año. Recibimos toda esta ayuda internacional. ¿Por qué no nos cuentan en qué consistió, cuáles fueron las naciones que estuvieron presentes, las organizaciones internacionales que brindaron esta ayuda? A ver, Bernadette, cuéntanos un poco. Bueno, de la ayuda oficial que México recibió, se recibió ayuda tanto técnica como en especie, y con lo técnico me refiero a brigadistas expertos en protección civil, en diferentes trabajos de búsqueda y rescate, y también ingenieros expertos para hacer evaluación de estructuras. La ayuda se recibió de 24 países, la ayuda oficial, más una misión de acompañamiento, visita de parte de Naciones Unidas y también de Unión Europea. Por la parte de los brigadistas, tuvimos también unidades caninas, se dividieron los brigadistas entre los que tenían que realizar trabajos de búsqueda y rescate en los diferentes sitios colapsados, y aquellos ingenieros que fueron a realizar evaluación de estructuras en algunos de los edificios que podían haber sido afectados después de los sismos. En cuanto a ayuda en especie, tuvimos apoyos de los más diversos, tuvimos apoyos, ofrecimientos múltiples que se tenían que revisar, analizar. Uh-huh. Héctor les podrá decir un poco más el detalle con respecto a la vinculación con Protección Civil para este tema específicamente, en donde se tenía que checar con ellos si los ofrecimientos atendían a las necesidades que se tenían en ese momento. Y se recibieron tiendas de campaña, se recibieron frazadas, se recibieron kits de higiene, agua embotellada, algunos alimentos enlatados de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, China, Ecuador, Estados Unidos, Italia, Rusia, Turquía, Uruguay y Venezuela, lo cual implicó hacer un despliegue
procesos de coordinación múltiples para lograr no nada más recibir la ayuda, sino poder entregarla donde Protección Civil nos indicaba que iba a ser el lugar intermedio de entrega para después ellos realizar la entrega a destinatarios finales. Sí, y esto me parece muy relevante. Se mencionan 24 países y desde luego organizar la ayuda humanitaria que viene, por supuesto, siempre con la mejor voluntad, es todo un trabajo. Es decir, los países también tenemos que estar preparados para saber aplicar de la mejor manera esta ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que hace México en estos casos? Tenemos un protocolo, imagino, para canalizar y recibir esto en las zonas afectadas. ¿Qué me cuentan sobre ese protocolo, Héctor? Gracias. La Ley General de Protección Civil, y aún antes de la publicación de la ley, ya veníamos trabajando en este concepto de sistema multidisciplinario, donde participa no solo la Secretaría de Gobernación a través de Protección Civil, sino participamos todas las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal. No hay una que no participe. En estos procedimientos que se han ido estableciendo, se ha ido generando protocolos que finalmente permitieron que a partir de 2013 se pusiera ya en operación formalmente, por primera vez, el Comité Nacional de Emergencias. Bueno, primeramente el Consejo Nacional de Protección Civil, donde todos los secretarios, todos los gobernadores del país protestan hacer cumplir la ley de protección civil. Esto lo encabeza el presidente. Y de ahí se definen las estrategias de atención. Ya durante la emergencia hay un Comité Nacional de Emergencias que cada estado, cada municipio que cuenta con una autoridad de protección civil, tienen que generar también un consejo de protección civil o un comité de protección civil que se debe de reunir para atender cualquier emergencia. Cuando son rebasadas a nivel local, los estados apoyan a los municipios o a los poblados. Cuando rebasa la capacidad del estado o involucra a varios estados, entonces la federación entra a colaborar en la atención. Quiero señalar, y esto es muy importante, nunca dejan de participar los demás. Es un sistema de suma de capacidades. Es decir, no porque la federación sea quien dé la cara principal, deja de participar los estados y los municipios. Pero a ver, Héctor, aterrízamelo. Llega de repente las tiendas de campaña que mandó Canadá. Llegan porque se las pedimos, porque dijimos en Oaxaca las necesitamos, y luego al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y luego se van hacia la zona afectada. ¿Cómo es así en un ejemplo concreto? El Comité Nacional de Emergencia está recibiendo toda la información del terreno. Está recibiendo todas las necesidades y todos los requerimientos. Lo que no se puede subsanar con la capacidad nacional, entonces se empiezan a analizar todos los ofrecimientos de ayuda internacional que se reciben a través de relaciones exteriores de manera oficial. Y somos nosotros los que lo ponemos en esta mesa, donde la Secretaría de Salud, Sedesol, Sedatu, todos empiezan a decir qué se necesita, y encabezados por Gobernación, por Protección Civil, se determina qué sí se requiere, qué no se requiere, posterior al análisis de las capacidades nacionales. Si bien tenemos tiendas de campaña en México, son de índole deportivo, no para emergencias, y no hay productores, entonces por eso recibimos tiendas de campaña. A partir de ello, lo que hacemos es, le avisamos a Gobernación, aceptamos la ayuda a través de relaciones exteriores hacia el gobierno oferente. El gobierno oferente nos dice cuándo y cómo va a llegar. Relaciones Exteriores se coordina con aduanas, migración, para hacer todo el procedimiento de ingreso, y con Gobernación para que nos indiquen a dónde se va a trasladar, o si ellos cuentan con equipos y personal para poder trasladar estos equipos a la zona directamente de emergencia. Lo recibe Relaciones Exteriores, lo entrega en donde Gobernación, Protección Civil le dice, y el siguiente paso es que Protección Civil, con las instancias correspondientes, hace la entrega a la población. Claro. ¿Quiénes son estas instancias correspondientes? Puede ser la misma Protección Civil. Si son medicamentos, los recibe la Secretaría de Salud y los distribuye la Secretaría de Salud. Si son, por ejemplo, tiendas de campaña, conjuntamente con Sedena, Marina, Policía Federal, con Sedatu,
con CESOL, con quien tenga a su cargo albergues. Oigan, y todo esto sucede además en unas horas, en unos días, porque pues hay que ser muy expeditos, ¿no? Para ser Todo eficaces. esto, en efecto, sucede en unos días, en una sucesión de eventos de 24/7. En el caso de la recepción de esta ayuda, como platica Héctor, hubo que hacer coordinación logística, coordinación de carga, coordinación de transportes, acompañamiento de los brigadistas, recepción de la ayuda en especie, que estamos hablando de más de 650 toneladas de ayuda, traslado de toda esa ayuda a donde Protección Civil indicaba que se trasladara, verificación de que lo que nos dicen que está llegando llegó, distribución de los bienes, por lo cual de la Secretaría de Relaciones Exteriores en forma directa trabajaron casi 200 personas, 24/7, insisto, con una coordinación fantástica. En el caso de Amexid, que somos la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por ley es la que tiene que coordinar este mecanismo. Casi el 30% de la agencia estuvo dedicado a esto. Obviamente, aunque no se paró todo, pero sí se detuvieron muchos procesos del día a día de la agencia para dedicarnos a atender esto durante 4 semanas prácticamente, ¿no? Quiero decirte una cosa, Natalia, de lo que te está diciendo Héctor, que es importante que el auditorio conozca. No toda la ayuda que nos ofrecen se acepta. Y no toda la ayuda se acepta, no porque seamos desagradecidos, ni mucho menos. Claro. Toda se agradece, obvio, pero no toda se acepta por 2 razones básicamente. Uno, porque hay cosas que en efecto no se necesitan. Si contamos con las medicinas requeridas, pues no vamos a aceptar unas medicinas que posiblemente se echen a perder y cuyo manejo es delicado por las cadenas de frío, como le llaman, etcétera, ¿no? Si contamos con alimentos suficientes, pues no vamos a aceptar alimentos que nos ofrecen, porque eso distorsionaría el mercado y establecería un problema de almacenamiento. Pero también hay otra razón que la ha explicado muchas veces el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, que es el responsable de todo esto que estamos hablando cuando sucede una emergencia, y que es la economía se tiene que recuperar, la vida normal de las comunidades se tiene que recuperar, y eso no se recupera dándole a la gente todo el tiempo los elementos de agua, comida, etcétera. Las tienditas tienen que volver a vender, la gente tiene que volver a comprar, etcétera. Por supuesto, se atiende la emergencia, pero una vez atendida esa primera fase de la emergencia, es importante que la gente recupere su vida cotidiana, que la economía recupere su ritmo. En los pueblos, en las comunidades y en las ciudades. Claro, me parece que es importante también porque tiene que responder a una lógica que está subsumida en un tiempo y un espacio específico, y supongo que también la práctica internacional establece este tipo de actuación de emergencia. Yo quisiera pedirles que me hagan así un comentario final sobre cuál es su evaluación, su balance frente a la reacción y el apoyo brindado por la comunidad internacional a México. Yo creo que sin duda fue una experiencia que para muchos de los que participamos en alguna partecita de esta gran cadena y de este gran sistema de coordinación nos dejó un gran aprendizaje, y creo que logramos aceptar la ayuda que podía ser útil, se logró entregar a los lugares en donde nos marcaba la instancia responsable, y logramos también mantener un registro muy puntual de todo esto. Algo que a lo mejor en un inicio se cree, no se piensa como un proceso muy necesario, pero en este momento rendir cuentas, saber con precisión cuántos brigadistas vinieron, qué estuvieron haciendo, en dónde estuvieron, cuándo llegaron, cuándo se fueron, qué nos ofrecieron, qué sí recibimos, cuánto recibimos, a quién se lo entregamos. Y de hecho se ha hecho público en la página de internet, entiendo.
Correcto, se puede consultar en transparenciapresupuestaria.gov.mx, ahí está absolutamente toda la información respecto a esto. Pero creo que al final de cuentas, todo proceso en donde tienen que entrar tantas personas, tantas instituciones, donde se tienen que enlazar tantos sistemas, requiere también de una reflexión, ¿no? Fue una experiencia que creo que que tuvo un resultado positivo en cuanto al desempeño, pero que siempre podemos mejorar, siempre podemos de esta experiencia nutrir nuestros protocolos, ajustarlos, crear protocolos adicionales si fuera posible, que podamos estar siempre mejor preparados. Yo creo que nunca debemos de escatimar en estar preparados, y si podemos aprender de lo que no nos salió bien, a lo mejor ningún proceso es impecable al 100%, entonces no nada más rescatar y como dice, ¿no?, cacarear lo que nos salió bien, sino internamente tener un proceso de reflexión dentro de la Cancillería con las otras instituciones de cómo podemos capitalizar todo lo que aprendimos de esta experiencia, ya también a cuántos años del terremoto en el 85, en donde claramente se ve que hay un progreso, donde claramente se ve que tenemos instituciones sólidas que pueden enfrentar una emergencia de este tipo. En este momento, ¿qué podemos aprender y cómo lo podemos internalizar, ¿no? Pues con esa nota muy positiva vamos a cerrar el programa felicitando a Mexid por esa ardua labor que realizaron en estos días. También, desde luego, mandarle desde aquí un saludo a su director ejecutivo, a Agustín García López, y agradecer la presencia de ustedes en este estudio, a María Esther Pozo Rangel, a Bernadette Vega y a Héctor Uribe Cerón, que nos han acompañado contándonos sobre todas estas experiencias de ayuda humanitaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias. Y bueno, despido el programa agradeciéndole como siempre al auditorio que nos sintoniza a las 10:15 de la mañana a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Los invito a buscar nuestro podcast que está en el Twitter del Matías Romero, y le agradezco a Ana Teresa Sáenz la producción, a Jorge Escamilla la realización y a Gilberto Díaz la operación técnica del programa. Me despido de ustedes, soy Natalia Saltalamaquia Sicardi, directora general del Instituto Matías Romero. Nos escuchamos pronto. Las relaciones internacionales de México. Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.